Buenas tardes, profesora, buenas tardes, compañeros. El día de hoy, mi grupo y yo expondremos la primera gramática generativa de Noam Chomsky. Al iniciar nos planteamos la pregunta: ¿será la primera gramática generativa la más acertada para explicar la comprensión y producción del lenguaje? En esta exposición explicaremos los aportes del lingüista estadounidense Noam Chomsky, los cuales han sido publicados a finales de los años 50 hasta los años 80, teniendo como objetivo explicar la adquisición, comprensión y producción del lenguaje. Es importante conocer la información teórica de la primera gramática generativa, ya que además de ser considerada uno de los fundamentos académicos que explica de forma racional la adquisición conceptual lingüística y también su funcionamiento en general, ha sido utilizada por diversos autores para innovarla o refutarla. Asimismo, nos permite añadir nuevas concepciones o usarla directamente como modelo primario en nuevas investigaciones y artículos. A continuación se analizarán los postulados de esta teoría cronológicamente, iniciando por la primera gramática generativa y sus diversos componentes, los principios y parámetros, los cuales siguen vigentes, el enfoque naturalista y las últimas formulaciones de esta teoría, conocida actualmente como biolingüística. A continuación, mi compañero Bruno les expondrá la primera gramática generativa y el componente sintáctico. Chomsky es célebre por ser el precursor del término gramática generativa. En lingüística, este concepto se refiere a un conjunto de marcos teóricos para el estudio de la sintaxis de las lenguas. La gramática generativa es una teoría lingüística que se plantea como una hipótesis innata de la adquisición del lenguaje. Además, propone explicar el conocimiento que el hablante tiene de su lengua. Esta facultad es una de las propiedades biológicas heredadas genéticamente que definen la clase de sistemas cognitivos que pueden desarrollarse en la mente humana. Dichas propiedades se denominan gramática universal. Bueno, en términos generales, la gramática generativa es un dispositivo mental que controla la producción y comprensión del lenguaje, permitiendo su adquisición de forma automática e inconsciente. Esta gramática generativa, también conocida como dispositivo de adquisición del lenguaje o LAD, se vale de la conexión formal entre sonidos y significados para lograr su cometido. En cuanto a su conformación, el LAD consta de tres componentes: componente sintáctico, componente semántico y componente fonológico. Para hablar del componente sintáctico, este genera cadenas lingüísticas en forma de representaciones, una estructura profunda y una estructura superficial. La estructura profunda es interpretada por el componente sintáctico y la estructura superficial por el componente fonológico. El componente sintáctico se divide a su vez en subcomponente de base y subcomponente transformacional. En la base de la gramática se encuentra el léxico y las reglas de proyección sintagmática que generan la estructura profunda, donde se va a producir la interpretación semántica en su totalidad. A su vez, las reglas transformacionales generan, a partir de la estructura profunda, la estructura superficial, donde se va a producir la interpretación fonológica. Componente semántico. Se le denomina así a las reglas no especificadas que le otorgan un sentido a la estructura profunda. Se enfoca en convertir una estructura profunda a una representación del significado, funcionando de forma similar al componente fonológico. Chomsky explica la constitución de los significados mediante el uso del alfabeto semántico universal, donde las palabras en rasgos constituyentes son traducidas. La información del significado de las palabras es representada por un código binario que indica si existe o no algún rasgo en ese concepto. Se sabe que existen, innatamente, ciertos conceptos y reglas que rigen el funcionamiento lingüístico relacionado a lo semántico. Por otro lado, los términos se dan como resultado de la adjudicación de cadenas de sonidos a cadenas de significado, prácticamente de forma automática. Componente fonológico. Es el conjunto de reglas morfofonémicas que dirigen la conversión de morfemas en fonemas, para que así la pronunciación en general logre acoplarse. La regla morfofonémica es una clase especial que regula los fonemas.
Chomsky considera estos fonemas como componente universal e innato del lenguaje. De acuerdo a la gramática generativa, todas las reglas que permiten la comprensión y producción del lenguaje, de tal modo que puedan lograr comprenderse, se da una por una en diferentes ciclos, además de que pueden repetirse. Así entendemos que cuando se habla de ciclos, nos referimos a los componentes fonológicos y sintácticos de la gramática. Chomsky observó la actividad de este componente, dando a conocer que es un suceso que puede señalar los elementos de la estructura profunda. Las reglas de la gramática pueden dividirse en dos: reglas universales y reglas específicas. A continuación, le pasaré con mi compañera Jeremy para que hable sobre la teoría de parámetros y el enfoque naturalista. La teoría de principios y parámetros se refiere al estudio del cerebro en su forma natural, es decir, estado, estructura, funciones, etc. Y pretende unificar este estudio con el del lenguaje. Para lograr esta finalidad se dice que la facultad del lenguaje está dentro de la mente humana como un órgano que se encarga de componer y comprender cadenas o secuencias lingüísticas. Este órgano está estrechamente relacionado con el LAD, que es el dispositivo de adquisición lingüística. Para esto se rige mediante dos conceptos importantes. El primero son los principios, que son universales, sintácticos, idénticos para todas las lenguas. Y el segundo son los parámetros, que es la forma en la que se pueden fijar estos principios a cada lengua en específico. Para explicarlo mejor, Chomsky nos dice que la forma en la que nosotros nos expresamos con nuestros amigos, con nuestra familia, en el ambiente laboral o en el ambiente festivo es completamente distinta, por lo que también tiene patrones de parámetros diferentes. Aquí es donde residen o radican las dos grandes diferencias entre la teoría de principios y parámetros con la primera gramática generativa. La primera de estas diferencias es que dentro de los parámetros y principios no consideramos las construcciones gramaticales, y la segunda diferencia es que tampoco se consideran lo que son las estructuras superficiales y profundas, que vendrían a estar reemplazadas por los principios y los parámetros. Luego hablaremos del enfoque naturalista. El enfoque naturalista lo que pretende es incluir el estudio cognitivo del lenguaje al estudio biológico, no como un reduccionismo, sino como una abstracción. Al mismo tiempo pretende unificar la teoría del pensamiento y la mente y el funcionamiento del cerebro para que se pueda entender de una mejor manera. En términos generales, el enfoque naturalista se encarga de explicar cómo es que el lenguaje se puede regir por principios universales con concepciones computacionales, y en términos específicos nos dice que existe solamente un componente computacional que tiene una variedad léxica limitada y que puede ser estudiado por una variante esencialmente morfológica. Para finalizar con el enfoque naturalista tenemos a la FLA y la FLR. La FLA es la forma amplia en la que se puede estudiar el lenguaje, que incluye a su vez los sistemas que son sensorial y motor, los conceptual e intencional y la propia FLR. Sin embargo, deja de lado conceptos como el sistema de la memoria, mientras que la FLR se encarga de estudiar lo que son las concepciones privativas del lenguaje humano por medio de la recursividad, que es la propiedad que tiene el lenguaje para ser creativa e infinita. Ahora proseguimos con las últimas formulaciones que las va a dar mi compañera Lucero. Ahora hablaremos de las últimas formulaciones. El sistema computacional de la mente o el cerebro se fundamenta en un proceso generativo, la cual crea expresiones abstractas conocidas como el lenguaje del pensamiento. Estas expresiones funcionan como un sistema de instrucciones para los sistemas de interfaces, los cuales se relacionan. Estos sistemas son el sistema sensorial motor y el sistema conceptual intencional. Para Chomsky, la producción del habla se da de la siguiente manera. El proceso generativo genera una estructura a partir de los ítems del lexicón. Este proceso es también llamada la combinación, de tal manera que esta estructura es enviada al sistema conceptual intencional para poder determinar sus relaciones semánticas y, por último, saber cómo se da el ordenamiento de la estructura, la cual se externaliza mediante el sistema sensorial motor. Si nos abocamos a hablar de la evolución filogenética de la facultad del lenguaje, Chomsky nos hace recordar que fue hace unos 75.000 años al este del África. Con ello, el proceso generativo se habría unido al conceptual intencional que existía con anterioridad a la especie humana, generando así la aparición del lenguaje del pensamiento. Más adelante, el proceso generativo y el sistema conceptual intencional se habrían unido al sistema sensorial motor, permitiendo la externalización del lenguaje del pensamiento, llegando así a la facultad del lenguaje.
Recordemos que el lenguaje humano es el producto de descifrar el programa determinado por nuestros genes, enfatizando el papel de la influencia del entorno sobre el individuo y la capacidad de éste para ir adaptándose a los diferentes contextos que éste le toque vivir. Chomsky nos deja un gran consejo. El proceso de la educación es la muestra de la gente de cómo poder aprender por sí mismos. El otro concepto de la educación es el adoctrinamiento que uno puede llegar a tener. Para finalizar, podemos llegar a la conclusión de que esta teoría nos presenta una nueva manera de entender la adquisición, comprensión y producción del lenguaje hablado, presentando la capacidad del lenguaje como innata en el hombre y que se desarrolla mediante un dispositivo de adquisición lingüística que nos permite exteriorizar nuestros pensamientos. Dicha facultad se rige mediante principios compartidos por todas las lenguas y parámetros específicos para cada una. Para argumentar su teoría, Chomsky le da importancia al componente sintáctico por encima del fonológico y del semántico. Así también Chomsky nos plantea la forma en que el conocimiento de una lengua en específico habita en un individuo. Esta teoría es una de las más influyentes actualmente. Se puede suponer lo que resulta tan atractivo de esta teoría es que, aunque el lenguaje es un proceso complejo, Chomsky logra interpretarlo y exponerlo en términos sencillos, permitiendo que el lector lo comprenda y utilice para propias investigaciones. Queremos agradecer por su tiempo y atención prestada.